No sé, no sé si voy a subir este vídeo o no, porque es un tema para mí bastante serio y que me toca mucho la moral. Bueno, estoy aquí de cualquier manera y me he sentado, no tengo ningún guión hoy, no tengo nada para enseñaros ahora mismo. Y solo puedo mostrar hoy mi cabreo. Que últimamente me enerva ver las noticias o escucharlas incluso. Voy a ponerlos mejor enfocados, a ver. Para que os pueda mirar más a los ojos. Y bueno, nada, quiero enseñaros un poco quién soy yo y mi punto de vista de lo que está pasando últimamente en el mundo, bueno, en nuestra sociedad, básicamente. Ahora mismo soy yo en estado puro, ¿vale? O sea, no tengo ningún guión, ya os he dicho, no tengo nada preparado, solo sé que voy a hablar de una noticia que lleva en los medios de comunicación ya tiempo. Todo viene a raíz de la noticia de lo que pasó en San Fermines, en fiestas de Pamplona, con una chica que fue violada por 5 chicos. Y bueno, yo últimamente he estado un poquito sin querer ver las noticias, porque cada día que veía las noticias terminaba de más mala hostia, porque cada día, o sea, veo una cosa que no puedo, situaciones que en mi cabeza no, o sea, no se pueden entender, yo no las puedo entender, no soy capaz de entender cómo la humanidad puede comportarse así, ser así, con gente igual que sí mismos. O sea, yo por ejemplo intento tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. La gente que me conoce sabe que yo soy mucho de grises, pero también soy de blanco y negro. En muchas situaciones soy muy radical cuando no hay respeto, cuando no hay tolerancia. No me gusta rodearme de gente que no es tolerante, que no respeta a los demás. Y creo que la base está ahí, en el respeto y en la tolerancia. No entiendo cómo hemos podido llegar a ser una sociedad que se jacta del dolor ajeno, que no es consciente del dolor que causa y que, bueno, esto se puede llevar a cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿eh? Pero todo viene de esa noticia, de cómo esos chicos, si se les puede llamar chicos porque para mí no son ni personas, se jactaban de haber hecho daño a esa chica, que hablaban de una violación como follándonos a una entre 5, y encima regocijarse de eso diciendo que vaya pasada de viaje. Es que son palabras que a mí cuando las leí es que me pusieron de una mala leche, que es que no... Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo muy fuerte, pero creo que así me podéis entender. Pero esto podemos llevarlo a cada ámbito de nuestra vida, a cada cosa que nos pase, a cada cosa que veamos en las noticias. No quiero que esto se quede solo a nivel de España. Yo creo que habría que ser más abiertos, más tolerantes y más respetuosos en el mundo entero. Y más en los tiempos que corren. Pero es que mi cabreo va aumentando según voy hablando. No quiero dar la chapa, ¿vale? Porque soy una persona que la gente que me conoce también sabe que yo doy mucho la chapa, que me llaman a discursitos a veces. No porque yo crea que sea mejor que los demás o sepa más que los demás para dar discursos a la gente, sino porque me enciendo muy rápido.
y empiezo a hablar y no sé parar. Sí que en este caso me cuesta más porque estoy hablando a una cámara, no a una persona, no estoy teniendo una conversación. Y yo creo que vale, que YouTube es una plataforma para entretener, para, para enseñarnos cosas buenas. Claro que sí, hace un rato os he grabado un vídeo diferente totalmente, pero es que acabo de ver una noticia en Facebook y es que me he puesto tan de mala leche que he dicho, ahora lo voy a grabar. Y lo sé, YouTube no es para cosas negativas, pero creo que a veces hay que mostrar lo negativo para crear algo positivo. Muchas veces nos hace falta caernos para levantarnos más fuertes que nunca. Y, y creo que hay que mirar las cosas negativas a los ojos y afrontarlas y luchar contra todo lo malo y todo lo que pudre esta sociedad. Bueno, el mundo es como una playa donde hay un montón de arena. Si tú coges un grano de arena, todos los granos de arena de alrededor se tienen que mover para tapar ese agujerito pequeño que hemos dejado cuando hemos cogido el granito de arena. Entonces, si cada uno cogemos un granito de arena y lo convertimos y lo cambiamos de sitio o hacemos una acción positiva, podemos cambiar la playa entera, podemos cambiar el mundo entero, poco a poco. Y creo que nuestra labor es ser mejores personas, respetar a los demás. Claro que estamos en el mundo para ser felices, pero yo creo que no hay mayor felicidad que ver que todo el mundo se respeta, que todo el mundo nos queremos, que podemos vivir tranquilos, en paz, que por ejemplo por ser mujer no nos tengan que llamar valientes por ir solas a casa, sino que sea algo normal y natural, que podamos vivir tranquilas. Creo que el respeto es la base de todo y si no nos respetamos, ¿para qué estamos aquí? Quiero desde aquí decir que la violencia, no solo la de género, cualquier tipo de violencia, debe ser erradicada y espero, de verdad espero, que llegue el día en que la mujer no sea agredida por ser mujer, ya sea verbalmente o físicamente, no solo violaciones, y es que ya eso ya es que no entra en mi cabeza. Yo no entiendo esos hombres, no, es que no son ni hombres, no entiendo esos individuos que entre 5 han violado a una chica o cualquier otro individuo que haya agredido contra una mujer, ¿vale? ¿En qué piensan? Porque también tienen madres, ¿verdad? O tendrán hermanas, tías, sobrinas, hijas. Están alrededor de mujeres, al final somos hombres y mujeres en el mundo. ¿Se lo harían a ellas también? ¿Se lo harían a su madre? ¿A su hermana? ¿A su hija? Esa es la cuestión. Bueno, después de esta pedazo de chapa, quiero decir que por favor respetémonos. Estemos donde estemos con quien estemos, seamos quien seamos. Si no nos respetamos, no podemos compartir un espacio, ni un mundo. Entonces, ¿para qué estamos? Pues nada, espero que os haya gustado, que mis palabras hayan llegado a alguien, que estéis de acuerdo conmigo, que no sé, que me hayáis conocido un poquito más, que me habéis visto en estado puro, así tal cual, o sea, estoy en casa después de grabar, así que no tengo nada más que decir. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queréis comentarme. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.